de lo que se firmó ayer, porque todos estamos con bombo y platillo, veo los diarios diciendo el pacto del acuerdo México y Estados Unidos por 16 años. ¿Cómo interpretarlo, mi estimado Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros? Buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre, Luis Alberto. Muchas gracias, buenos días. Buenos Bueno, días. me parece que es una buena noticia, aunque no era la noticia por la que habíamos trabajado a lo largo de poco más de un año, me refiero. El Tratado de Libre Comercio necesitaba ser modernizado indudablemente, pero tenía que ser modernizado con el concurso de los tres países. Y se obtuvo un acuerdo en principio entre dos países. Y esto tiene implicaciones legales que pudiera complicar la probabilidad de que llegáramos a un tratado de libre comercio, o como le quiera llamar el señor Trump, de tres naciones, porque ahora tiene 4 días Canadá para subirse y aceptar el acuerdo que trabajó Estados Unidos con México. Y me parece que se faltó al respeto soberano de una nación fundamental, propiciado fundamentalmente o básicamente por la actitud del presidente de la Unión Americana. Es una buena noticia porque finalmente consigue México un acuerdo comercial, un acuerdo de posible acuerdo comercial con nuestro principal socio, con el que en el primer semestre de este año, Luis Alberto, intercambiamos mercancías por poco más de $300 millones, $300 millones. Es una cantidad muy relevante, representa el 80.5% del comercio que realizamos en el primer semestre del presente año. Canadá es uno de nuestros 3 principales socios comerciales, pero indudablemente con Canadá no tenemos ni siquiera el 10% del comercio que realizamos con la Unión Americana. Entonces me parece que es un buen paso, pero en cuanto al propósito que teníamos, es un paso, es un logro trunco que deja en evidencia la falta de uno de los principales socios en este acuerdo comercial iniciado en 1994. Y ojalá Canadá pues tenga la voluntad de hacer el mejor de sus esfuerzos, porque Canadá puede reventarle la idea de triunfo al señor Donald Trump. Y me parece que México, con todo respeto a nuestra nación y a nuestros negociadores, le regaló la piñata a Donald Trump sin que realmente tengamos una fiesta formal como había sido inicialmente planteada. Entonces, ¿tú ves una debilidad, un acuerdo en donde gana más Estados Unidos? Es un acuerdo en donde gana más Estados Unidos en la medida en que él marcó los plazos, los ritmos y las formas. México obtiene ciertamente un beneficio en la medida en que él ya amarró un posible acuerdo bilateral, si no se consigue trilateral, que le da certidumbre a las inversiones, que le da la oportunidad de mantener una relación predecible con nuestro principal socio comercial. O sea, no podemos negar que este es un paso importante para la economía mexicana y sobre todo para el próximo gobierno federal. Pero no es, seamos honestos, no es por lo que nosotros estábamos trabajando, y es lamentable que Canadá no sea parte de ese acuerdo trilateral que todos queríamos porque habíamos trabajado o pensábamos trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, de aquí para Real, ¿qué seguiría, estimado? Ver si Canadá acepta lo que México ha negociado con Estados Unidos. Y hay cláusulas que molestan mucho, particularmente a Canadá, como el de las formas en que se van a dirimir las controversias comerciales, que es una de las principales cláusulas que molestaban a Canadá. Se ha flexibilizado un tanto la posición norteamericana. Te cito 2 ejemplos rápidos. Uno de ellos refiere a la franquicia para el comercio electrónico. Estados Unidos pugnaba porque se aceptara una franquicia sin marcar aranceles a productos comprados en Estados Unidos por hasta $800. Actualmente es de $50 y se quedó finalmente el acuerdo de que se doblara, de que pasara a $100. Creo que me parece que es un buen acuerdo para México, porque si no hubiera sido devastador para la industria
mexicana. Ese es uno de los casos que me parece que se obtuvo con bastante certidumbre y acertadamente. Otro asunto puede referir al caso de revisar el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos quería terminarlo cada 5 años, que es una verdadera estupidez, y México logra que el pacto, el acuerdo, tuviera una vida de 16 años, revisable a los 6, y me parece que es incluso hasta necesario y sano que cada 6 años le diéramos una revisada a cómo han ido cambiando las cosas. Me parece que fue una cláusula sana que quitó la idea absurda de que fuera una renuncia automática a un acuerdo, porque eso impone mucha incertidumbre para la inversión y para la relación comercial bilateral. Me imagino que son dos de los principales puntos positivos que logró este acuerdo bilateral, posible acuerdo bilateral en materia de comercio con Estados Unidos. Y en cuanto a los autos, porque el acuerdo establece también que el 75% del automóvil, dice por acá, de origen, dice, en el sector automotriz, la nueva regla de origen establece que el 75% de un automóvil tendrá que ser fabricado con insumos de los países de la región contra el 62.5% actual. Sí. ¿Ahí perdimos? Mira, yo estaba leyendo hoy muy de madrugada a la prensa norteamericana, y la prensa norteamericana minimiza ese alcance, ese supuesto triunfo de Trump, alegando que en realidad solamente 1/3 de las exportaciones mexicanas en materia automotriz, que está cercana a los 50,000 millones de dólares, solamente 1/3 pudieran ser sujetos de un relativo riesgo al aplicar esta cláusula, que en realidad el grueso de los modelos, estaba yo contando, son 39 modelos automotrices que México exporta a la Unión Americana, 39 contra 19 que exporta Canadá a Estados Unidos. Nosotros estamos exportando a la Unión Americana 2.3 millones de vehículos al año, y solamente una tercera parte tendría que aplicarse para llenar esta cláusula. La propia industria automotriz estadounidense consideraba que era poco factible llegar a esta cantidad, pero ahora se descubre por la prensa norteamericana que en realidad tiene un alcance que tendrá poco impacto en la industria mexicana. Eso es lo que dicen los norteamericanos. Alguna prensa mexicana considera que doblamos mucho las manos en el terreno de este asunto en específico, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el principal riesgo que ves entonces del acuerdo, para cerrar? El principal riesgo que yo le veo es que Canadá reviente a Estados Unidos. Uno, de que diga, no, yo no estoy dispuesto a seguir esas reglas, y que quede México solo con la Unión Americana en este acuerdo. Ese es un riesgo. Otro riesgo puede ser indudablemente el que por ejemplo, pueda el Congreso estadounidense decir, no, tú pediste permiso, le diga al presidente, usted pidió permiso para renegociar un tratado trilateral y está llegando a un acuerdo bilateral, y ese es otro procedimiento. Y entonces me hace el favor de volverse a formar y hacer la petición correcta para que nosotros le demos la autorización adecuada. O sea, en formalismos legales, Trump prometió una cosa y consiguió otra, y esto pudiera significar al Congreso una forma de insulto que se compondría volviéndose el trámite para negociar un acuerdo bilateral y no un trilateral como inicialmente fue anunciado. Ese es un riesgo importante. Bien, eso. Y por otra parte, tendríamos que esperar a que Canadá entonces se siente también, para cerrar, Eduardo. Pues tiene 4 días para decir si se anexa a lo que México negoció con Estados Unidos. En 4, por favor, o sea, no sé cómo ha sido la comunicación entre los negociadores mexicanos y Canadá, de que les ha estado pasando corriente de lo que estábamos negociando con Estados Unidos, pero a mí se me hace que es una falta absoluta de respeto que ahora Estados Unidos quiera subir a Canadá y decirle, tienes 4 días para aceptar, porque así lo marcan mis ritmos legislativos. Pues es un insulto a Canadá, por donde se le quiera ver,
y Canadá pues tendrá que hacer sentir ahora su fuerza dentro del Tratado de Libre Comercio, y si dice no me subo, es un fracaso para Trump contundente. Muy Y bien. es un riesgo de que México no concrete un acuerdo con otro socio que también resulta clave y que es de nuestros principales socios comerciales actualmente. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre, y estamos en contacto para seguir Con mucho apoyando, por gusto, Luis supuesto. Alberto, las veces que necesites, es un placer para mí, para un saludo a tu auditorio. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros de El Financiero, con estos pros y contras de este pacto que acaba de sellar México y Estados Unidos. Ahora me voy con Tatiana Cloutier.